Muy buenas tardes a todos desde el aeropuerto de Barcelona en otra edición más de Vuelos en Pandemia. Hoy viajaremos en la Business Class de Iberia rumbo a Madrid. Allí visitaremos el Lounge Velázquez en la terminal satélite y seguiremos viaje rumbo a New York. De momento, nos vamos a Madrid. Bueno, esta es la Business Class regional de Iberia. En este vuelo de hoy, 5 filas, podrían ser menos porque esto es removible. Cuantos menos pasajeros hay se puede ir trayendo, pero bueno, en general son 5 filas como hoy. Van llenas las 3 primeras y vacías las 2 últimas. Assegureu-vos que teniu el cinturó de seguretat cordat, la taula plegada, el seient en posició vertical per a l'enlairament i l'aterratge. Els equips més voluminosos, inclosos els ordinadors portàtils, han d'estar apagats i guardats al compartiment superior. El aspecto de la Business Class y de la turista es igual, son 3 asientos de cada lado. La diferencia en que en Business Class el del medio permanece vacío, o sea, se ocupan solo la ventana y el pasillo. Lo mismo aquí, a partir de esta cortina es turista. Y la segunda diferencia es el servicio. Este es mi asiento, ¿ven? No tengo vecino y tengo mi mochila en el medio. Mientras que en turista no hay servicio en este vuelo, en Business sí, y ahora se los voy a mostrar. Este es el servicio de comida de Iberia. Les recuerdo que es un vuelo de apenas 50 minutos. Tiene una ensalada de lechuga, pimientos, alcachofas y queso. Una pequeña selección de frutas, vino tinto, taza para café, pan, crema de leche, azúcar y cubiertos. A la terminal satélite, terminal T4S, desde ahí es de donde salen los vuelos intercontinentales. Por aquí se bajan estas escaleras hasta el piso inferior. Desde ahí hay un tren, un mini trencito que te deja en nada, 3-4 minutos en la terminal de enfrente. Es bastante sencillo, lo que sí es un poco largo. Pero no tiene mucha complejidad el tránsito. Finalmente se llega a este nivel. Aquí está el sector desde donde parte el tren, el transfer a la T4. Ahí está llegando justamente, miren. Son 2 o 3 vagones, no es muy grande. ¿Ve? Va directo, no tiene paradas intermedias desde la T4 hasta el T4S, la terminal satélite. Todo para mí, esto es Business Class, querido. Arranque, motorista. Juro que nunca antes me había pasado de estar solo en el transfer. Todo vacío, solo con el de atrás sí hay, pero nada. 1 o 2 personas y en el siguiente otro par. Súper vacío, pero sin embargo mi vuelo va llenísimo. Una vez que se desembarca, se sube por escaleras o por ascensor también hasta la primera planta. Aquí se hacen migraciones y después ya se entra en el área de embarque. Pasaportes europeos pasan directamente por el control automático de frontera, que son estas máquinas.
Ahora voy a tener que dejarlos para hacer todo el trámite. Después de migraciones hay que hacer algo más de lo mismo. Volver a subir, por tanto lo voy a hacer directamente en ascensor. Planta 1. Y es más sencillo, sobre todo si hay mucha gente. Obviamente, para llegar a las puertas de embarque hay que atravesar todo el free shop. Y no solo eso, sino que la sala VIP de Iberia está en medio del free shop. Ahora les veo, ahí está, miren. A ver. O sea, básicamente, si tienen ganas de visitar el Lounge Velázquez, tienen que meterse dentro del free shop. Y desde aquí tienen acceso directo. Se los voy a mostrar rapidito porque no tengo mucho tiempo. Bueno, esta es la bonita, muy bonita, pulcra sala VIP Velázquez. Es la sala que está destinada en la Terminal 4 satélite para los vuelos intercontinentales. Aquí tienen acceso todos los pasajeros premium de Oneworld y los pasajeros con estatus en Iberia. Aquí tiene un espacio para chicos con videojuegos, televisión y demás. Y después muchísimo espacio para sentarse, estilo lounge por aquí. Y aquí ya tipo bar, restaurante. Y es la hora de la merienda, por tanto lo que se ofrece son básicamente cosas dulces. Aquí hay algo, tapitas de chorizo, croquetas, tortilla. Bueno, muy clásico, ¿no? Croquetas de bacalao y unos panini. Hay unas ensaladas, ¿sí? Tex-Mex, ensalada de la huerta, ensalada rusa, un poquito de bulgur. Y aquí sándwiches, olivas, en fin, para picotear. ¡Qué hermosura! El bar es este. Aquí hay, bueno, vino, espumante, vino blanco, vino tinto, cava, en fin. Este soy yo. Hola, ¿qué tal? Y nos vamos a sentar por aquí, ¿no? Se me ocurre que es un buen spot. Aprovecho esta pausa en el Lounge Velázquez antes de embarcarme a New York para hablar sobre el vuelo desde Barcelona. Es un vuelo muy rápido, son 50 minutos. En Europa los asientos de business class son los mismos que en turista, lo cual me parece una aberración. No es una cosa de Iberia, sino de todas las compañías. Lo único diferente es el servicio y que el asiento del medio queda vacío. Igualmente, buen vuelo, 50 minutos, buen servicio, buen catering. Se puede pedir poco más. Nos vemos en un ratito rumbo a New York. Embarcando por fila única. Un montón de gente al 3:30 que me va a llevar a Nueva York esta noche. Hay algo interesante respecto a la configuración de este 3:30 en particular. Normalmente estos aviones tienen 7 filas de business y 2 baños detrás. Y este, sin embargo, tiene 7 filas de business, pero tiene un solo asiento en la fila 8, que es el 8L, que ocupa el lugar de un lavabo que lo han quitado. O sea que básicamente yo voy a viajar en un asiento en donde en la configuración normal hay un lavabo. Acá pueden ver que se ven todos los asientos de business class y justo en la manga, donde se entra el avión, se divide lo que es Premium Economy de Business. Son 7 filas y lo que les comentaba antes, este asiento, fíjense que no hay nada. Esta es la fila 7 y esta es el 8L, que en realidad ocupa el lugar que ocupa normalmente un lavabo en otras configuraciones. Esta es una configuración particular, así que es bueno destacarlo. Estos asientos son ligeramente más espaciosos de los que tiene el Airbus 350, pero básicamente muy similares. Incluso esto, el hecho de estar el asiento de la parte del fuselaje, te permite ese espacio extra que los asientos que están sobre el pasillo no te dan, ¿sí? Por eso siempre tiendo a elegir, incluso aunque le falte una ventana a estos asientos. Muy cómodos realmente. El monitor, como pueden ver, es más pequeño que en el 350. El tema del reposapiés es similar. Este espacio es muy similar también. Pueden ver que aquí tienen un mando para la televisión, un comando posicional para el asiento, la pantalla que es discretamente grande,
El asiento en modo cama se los voy a mostrar ahora, es bastante amplio. Y aquí viene seguramente la Amenity Kit, que en el vuelo anterior recuerdan que era rojo, y los auriculares Noise Cancelling. A diferencia del 350, este sí tiene unos pequeños, discretos, espacios para almacenar. Aquí una botella de agua, aquí móvil, alguna cosa que necesites tener a mano, reloj y demás. Un enchufe universal y USB, y lo otro es demasiado antiguo para mí, no sé qué es. Esto, que parece una incomodidad a la hora de hacer cama, tiene la particularidad de que se puede bajar y cuando se hace cama queda prácticamente a la misma altura. Por tanto, es un espacio también, son 10 centímetros, es un espacio ganado a la cama. Y vuelvo a repetirles, no hagan esto, pero a mí me gusta esto para dar un poquito de privacidad al asiento. En realidad, el objeto es la mesita, ¿vale? Pero bueno, se puede usar también durante el vuelo como de mampara protectora. Bien, este es el asiento en modo cama, se extiende 180 grados, el apoyapiés es lo suficientemente grande para mí, con ese espacio extra, por supuesto, uno gana mucho más. Y aquí tienen una almohada linda y un edredón. ¿Cava, naranja o algo así? Cava si es lo que te sobra y si no lo otro. Pues lo que usted me diga. Cava, gracias. Pues voy a poner un vasito más. Sí, esta señora, vale, está. Bueno, les voy a hablar mientras habla la señora. Dentífrico, tapones de oreja, ahí hay bálsamo para los labios, o sea, crema de cacao, crema de manos humectante, un cepillo de dientes, calcetines, máscara para los ojos y un spray de agua. Ahora se los voy a tirar a la cámara, ¿ven? Por cabrones, no lo puedo abrir, se salvaron. Attention crew, arm slide and cross check. Case of emergency. When using the inflatable slide, leave everything behind and remove high-heeled shoes. Voy a aprovecharles el despegue, estamos despegando de Madrid para mostrarles un poco cómo funciona el sistema de entretenimientos. Entonces tienen una curiosidad. Si uno lo pasa con la punta del dedo, ves que es un lío. La mejor manera de operar esto es pasando con la uña, ¿vale? Pasan así con la uña, porque si pasan con la punta del dedo, ven, generalmente tiende a seleccionarlo. Se pueden buscar, por supuesto, por género, por idioma, bueno, en fin. Pero hay un montón de películas. Así que, nada, es un sistema de entretenimiento, tiene buena definición, no te puede aburrir nunca porque en un vuelo de 8 horas a New York no te miras ni el 3% del material que tiene aquí. Lo que quería mostrarles es, entonces, que es uno de los lavabos de business que está justo en el lado opuesto en el que está mi asiento, es decir, mi asiento está justo detrás de este bloque, ocupando el mismo sector que este lavabo. Para reemplazarlo se ha puesto uno ahí delante. Justo detrás de este lavabo, como pueden ver, está Premium Economy, que son apenas 3 filas en este avión. Chicos, ¿por qué siguen fabricando aviones con cenicero? O sea, no puedo creer. Hace 20 años que no se puede fumar a bordo. Les voy a mostrar los varios tipos de iluminación que tiene el asiento. Uno es, bueno, lo clásico, que es la luz superior, o sea, es esta, ¿sí? La luz general. Y luego tiene otras dos que son la luz de lectura, ¿sí? Que es esta de aquí, que tiene dos posiciones. Y otra muy curiosa, que es la luz, miren esto me encanta. Esta luz, o sea, ¿por qué?
en el medio de la noche para buscar tus cosas es interesante. Un aspecto que me gusta mucho en estos vuelos es cuando inician el servicio pronto. Acabamos de despegar hace media hora nomás, ya está iniciando el servicio de cena. Por otra parte, el comandante acaba de anunciar que el vuelo de hoy va a ser de solo 7 horas y media. De hecho, ya estamos sobre el Atlántico, no se ven luces, que es un poco más corto de lo habitual. Así que nada, vamos a tener tiempo para cenar, una siestita rápida y ya vamos a estar en New York. ¿Qué le apetece beber, señor? Media copa de vino tinto, así realmente media, y agua con gas, por favor. Perfecto. ¿Media se considera así? Sí, perfecto. Gracias, muy amable. Esta es la bandeja del servicio de cena completa. Viene toda cubierta, por supuesto, pues pandemia, viene toda protegida, cosa que a mí realmente me parece que es una costumbre que se podría adoptar post pandemia, si es que algún día todo esto termina a este punto. Este es mi primer plato, que pedí cordero, había también langostinos y una alternativa vegetariana. Viene acompañado por una pequeña ensalada de carne y vegetales, una selección de quesos y el postre, que es algo de maracuyá. No sé bien qué es, una especie de crema de maracuyá. Una cosa genial es que 70 minutos después del despegue, 1 hora y 10, ya terminó el servicio, comimos y estoy en modo no me molesten hasta New York. No te voy a decir que soy el mejor armador de camas del mercado, pero que compito, ¿eh? Aquí estoy viendo las series, no puedo creer que todavía pasen, o sea, echen Friends o cosas como 2.5 Men, que he estado aquí. O sea, chicos, suelten. O sea, pasaron 20 años. Un muy pequeño tentempié frutal, había tarta de albaricoque también para elegir, café y zumo de naranja. Estamos a 1 hora y media de New York. Estamos por aterrizar en New York en 25 minutos, 1 hora antes de lo que estaba programado, lo cual quiere decir que tuvimos viento de cola, no se ve nada afuera porque son las 8 de la noche aquí, ¿ven? Bienvenidos a Nueva York. Es un placer anunciarles que hemos aterrizado antes de la hora programada. Mantengan sus cinturones de seguridad abrochados hasta que se apague la señal luminosa. Attention crew, disarm slides and crosscheck. Esto es lo que deja una cabina de business llena al llegar a destino. Nada, ahora hay que ponerlo a punto para regresar a Madrid en un par de horas. Bueno, pues esta es la cabina. Por amabilidad de los pilotos hemos podido acceder, la cabina del 330-300 que nos trajo hasta New York. Miren qué preciosura. Hemos volado hoy en apenas 7 horas 35 minutos o algo por el estilo, porque no teníamos el viento en contra que en esta época suele haber. Por tanto ha sido un viaje muy rápido, muy agradable, sin turbulencias también. Nada, estamos en Nueva York. Muchas gracias por todo, os abrazo, hasta la próxima. Last call for passengers on flight